Estimadas y estimados estudiantes, el día de hoy les voy a compartir la lección número 3 de este módulo uno, en donde la clase de hoy era súper importante que pudiesen estar. Vamos a hablar de cómo las neurociencias se conectan con lo que son las emociones. Así que voy a partir entonces compartiendo mi presentación. La dejo compartida ahí. Seguir compartiendo. Bajo mi cámara. Perfecto. El día de hoy, en este módulo uno que hablan sobre los fundamentos de la educación emocional, vamos a hablar de cómo las neurociencias impactan o tienen relación con la educación de las emociones, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de aprendizaje de este módulo ya lo hemos visto durante estas tres lecciones, que tiene relación con que ustedes puedan reconocer y gestionar las emociones que son facilitadoras, pero también obstaculizadoras, claramente considerando con esto el impacto en los contextos educativos, los personales y los laborales, ¿cierto? Pero el aprendizaje esperado de esta lección en particular está relacionada con las neurociencias, ¿ya? La idea era que ustedes pudiesen hacer esta relación sobre las neurociencias con las emociones para poder considerar la función de las estructuras que tiene la parte cerebral de nosotros y aquellas estructuras que son claves, como la amígdala, ante situaciones eh, que se nos producen en la vida diaria, como el estrés, como el peligro. Y la idea es que pudiésemos comprender también acá el desarrollo emocional que vamos teniendo a través de las distintas etapas de nuestra vida y cómo éstas se van aperturando también en nuestro cerebro, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con nuestra primera clase, que tiene que ver con eh, mirar un poco lo que son nuestro cerebro emocional, que es la introducción básicamente a la neurobiología. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es mirar un eje que es bastante importante y fundamental para que ustedes puedan comprender cómo se va comportando también el ser humano y sobre todo nuestra capacidad que tenemos para poder transformar nuestras prácticas educativas, nuestras prácticas laborales y también con nosotros mismos y aquellos que nos rodean. Por lo tanto, en este sentido, la neurociencia aplicada a la educación emocional tiene mucho que decir con respecto a este entorno, ¿cierto? A este elemento. Así que antes de comenzar, es importante que ustedes en sus casas puedan hacer este ejercicio donde empecemos a pensar en alguna emoción que hayan tenido recientemente, ¿ya? Una emoción que pudo haberles resultado a ustedes agradable, algo que les haya provocado a lo mejor entusiasmo también o gratitud, y piensen si esa es una emoción reciente que usted tuvo, y si fue así, empiece a imaginar cuando tuvo esta emoción. También puede ser al contrario, ¿ah? Puede ser algo que haya sido para ustedes desafiante, algo que les haya provocado frustración, ansiedad, también puede ser desde ese tópico, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito porque no recuerdo si estaba grabando. Sí, estoy grabando. Voy a seguir entonces. Entonces, la idea de este ejercicio es que cuando yo me pongo a pensar en estas acciones que me producen eh, también frustración, rabia, ansiedad, la idea es que ustedes cuando recuerden estas emociones puedan empezar a identificar en su cuerpo cómo estas emociones hizo sentir a su cuerpo, ya cómo influyó en la conducta de ustedes estas emociones y cómo usted hizo el trabajo consciente de poder interpretar esto que estaba sintiendo y qué es lo que hicieron en esta situación, también citando un poco lo que vimos en la clase anterior de la trazabilidad de las emociones, ¿ya? Eh, este tipo de ejercicio es bastante importante porque la neurobiología de la emoción, por supuesto, en nuestras vidas es absolutamente abstracta. Por lo tanto, habitar una emoción también tiene que ver con este proceso fisiológico, cognitivo y conductual que ocurre en estos milisegundos,
ya de nuestra vida. Y hoy lo que vamos a hacer justamente es profundizar un poquito en esto, ya cómo funciona este sistema, cómo se integra con el aprendizaje y nosotros cómo también podemos acompañar mejor a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los adultos, también desde una mirada y una perspectiva más desde la neuroeducación, ¿ya? Por eso es que vamos a hablar de esto que está acá, que está en pantalla, ¿ya? Este tremendo y gran cerebro humano, que es lo que estamos observando, y que está representado, si se dan cuenta, por distintas áreas. Y claramente cada una de estas áreas está destacada por colores. Y los colores no son porque sí, ¿ya? No es algo decorativo, sino que representan algo esencial en nuestro ser, ¿ya? Y también, si se dan cuenta, estos colores están representados ahí para que ustedes puedan ver que existe una interacción dinámica, ¿ya? Entre varias estructuras cerebrales cuando nosotros podemos procesar una información, ¿ya? Entonces, una de las ideas centrales que nosotros debemos instalar desde este momento es que las emociones no van a ocurrir en un solo lugar del cerebro, no es que ocurran en esta parte o en esta parte o acá, sino que es algo dinámico y que ocurre en varias regiones también de de nuestro cerebro, ¿ya? Por lo tanto, no existe, como antiguamente se creía, un centro cerebral que esté exclusivamente centrado en el miedo. Y tampoco existe un centro de la alegría, ya que se ha aislado el uno con el otro. Que eso es lo primero que nosotros vamos a empezar a desmitificar en esta clase, ¿ya? Y nosotros también tenemos que entender que cuando hablamos de la emoción, esta emoción surge como ustedes ven en la imagen, ya como una red que es integrada la una con la otra, y por lo tanto es este sistema, ya que está distribuido de distintas formas, pero que también coordina, ya cada una de estas partes también va a coordinar una región del cerebro para poder trabajar de manera en conjunta, ¿ya? Por eso aquí nosotros encontramos áreas sensoriales, ¿ya? Estas áreas sensoriales son las que detectan y pueden traducir la información que nosotros recibimos del entorno, ¿ya? También tenemos en este cerebro importante no solamente este receptor sensorial, sino que también nosotros tenemos sistemas de memoria, ¿ya? Que compara, la memoria es es un gran elemento dentro del cerebro porque lo que hace la memoria es comparar lo que nosotros vivimos en experiencias pasadas, ¿ya? Y la traen a colación cuando viene una información del entorno, ¿ya? También existen, por supuesto, los circuitos de supervivencia, y estos circuitos de supervivencia también nos preparan a nosotros para actuar, ¿ya? Y claramente están las áreas superiores, la famosa llamada corteza, ya que ella interpreta también lo que recibe del entorno, lo que estamos sintiendo de las emociones o de las experiencias vividas en el pasado, y son capaces también de regular y deciden cómo nosotros vamos a actuar dentro de una determinada situación que nos produce una emoción. Esto que yo le estoy mencionando acá es una arquitectura perfecta, distribuida de una manera clave, ¿ya? ¿Y por qué es clave? Porque nos permite comprender por qué una emoción puede sentirse tan rápido o tan intensa o incluso tan irracional, ¿ya? Acuérdense que la mayor parte del procesamiento cerebral ocurre antes, mucho antes de que nosotros podamos pensar conscientemente en lo que está pasando. Por lo tanto, comprender este entramado neurobiológico que ustedes ven acá es sumamente importante porque nos permite poder diseñar prácticas, ya sea desde el ámbito educativo, desde el ámbito profesional, laboral, mucho más empático, ¿ya? Pero también mucho más efectiva. Imagínense que nosotros entendiendo esto, pudiésemos crear estas prácticas para poder llegar al otro como hoy en día queremos que nos traten, que finalmente de eso se trata entender y conocer la estructura cerebral para poder entender cómo éstas se van relacionando con las emociones. ¿Ya? Y acuérdense que nosotros tenemos que entender o ser capaces de entender mejor la reacción emocional de la otra persona. También tenemos que llegar a aprender cómo nosotros podemos regularnos desde el vínculo. Ya, no es que uno se regule porque sí, sino que la regulación parte en las emociones, desde cómo yo me vinculo también con el otro y cómo comprendo y soy empático también con el otro, ¿ya? Y también todo esto nos permite
dejar de juzgar, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a dejar de juzgar ciertas conductas. ¿Para qué? Para que podamos empezar a comprender los procesos que tienen estas personas, ¿ya? Por lo tanto, esta lámina nos abre esa puerta. Esta simple imagen nos abre esta gran puerta em, a poder entender hoy en esta clase cómo nosotros podemos mirar una emoción dentro, por supuesto, de esta tremenda maquinaria cerebral que va a producir y va a interpretar y también regular lo que nosotros estamos sintiendo y cómo nosotros actuamos también frente a un estímulo que proviene del medio, ¿ya? Y con respecto a lo mencionado, llegamos a esta parte, a las emociones y el cerebro, ¿ya? Esta lámina que tenemos acá nos hace detenernos también en una pregunta clave, ¿ya? Si la miramos bastante bien, nosotros podemos pensar qué son realmente las emociones, ya desde claramente la mirada que tiene la neurociencia. Y aquí quiero justamente que nos instalemos en una premisa que es importantísima en lo que son las neurociencias y las emociones, ¿ya? Las emociones, con esto quiero que entendamos que no son un estado psicológicos vagos que tenemos los seres humanos, ¿ya? Con esto yo quiero que ustedes entiendan que las emociones sí son procesos neurobiológicos, que son complejos por lo demás, pero que también son profundamente adaptativos, ¿ya? Las emociones sí son sistemas que están diseñados evolutivamente para poder asegurarnos nuestra supervivencia, que es lo que hemos venido conversando en clases anteriores. Las emociones hacen eso en el ser humano, por eso es que no es algo que algunos tengan y otros no. Las emociones son parte de nuestro ser porque justamente nos permiten esto, sobrevivir, adaptarnos y también y aunque suene sorprendentemente irrealista, también las emociones tienen relación con nuestro propio aprendizaje, ¿ya? Porque una emoción no es opcional. No elegimos si sentir o no sentir, ¿ya? El cerebro lo que hacen todas las personas es que produce emociones para poder preparar al organismo a actuar, ¿ya? A actuar justamente frente a aquello que interpreta como relevante, como algo desafiante o como algo significativo en la persona, ¿ya? Por eso es que cuando una emoción emerge, afecta, pero simultáneamente al cuerpo, a la cognición, a la conducta, que era lo que habíamos visto los niveles de las emociones, que ocurren a nivel del cuerpo, a nivel claramente de la conducta o emociones y también a nivel cognitivo, ¿ya? Y todo esto va a ocurrir a niveles o a milésimas de segundos, ¿ya? Pero si esta magia me está mostrando cuáles son las bases cerebrales principales donde se origina la emoción en el cerebro, ¿ya? Acuérdense que no nace en un solo lugar, sino que esta nace o surge a través de la coordinación de múltiples sistemas, ¿ya? Y acá aparecen tres estructuras que son esenciales. Por un lado tenemos esto que parece una cáscara de nuez, ya que es la amígdala. Eh, y la amígdala es la primera evaluadora emocional. Ya cuando ustedes piensen en la amígdala, piensen en esto, que ella es la encargada o es la primera encargada de hacer esta evaluación emocional. Por lo tanto, la tarea que tiene la amígdala es fundamental. Se me giró la página. Es fundamental porque lo que hace la amígdala en este caso es. ¡Uy, qué pesada la lámina! Ahí sí. La amígdala lo que hace acá es detectar. Su tarea principal es hacer esta cosa como radar que yo le explicaba en la clase anterior, porque ella detecta rápidamente si existe una posible amenaza o un estímulo que es relevante. Entonces, cuando yo me estoy enfrentando al medio que me rodea, existen estímulos que a veces me provocan, me hacen sentir que estoy frente a una amenaza o yo creo que este estímulo es bastante significativo. Por lo tanto, la amígdala es quien hace esa detección primaria, ¿ya? Por lo tanto, esta amígdala claramente opera así con una velocidad extrema, ¿ya? Y lo que hace la amígdala es activar estas reacciones fisiológicas incluso antes de que la corteza haya interpretado lo que ocurre. Cuando viene una emoción frente a una amenaza o algo que para mí es significativo,
lo que está haciendo la amígdala es detectar esa situación y claramente lo que yo siento es algo de golpe, ¿ya? Es una emoción antes de entenderla. ¿Y cómo me viene eso a nivel fisiológico? Con taquicardia, me empiezo a sonrojar, empiezo a sentir que me falta el aire, ¿ya? Y eso es lo que hace la amígdala. Yo detecto claramente si existe una amenaza o algo significativo y eso de inmediato hace que se activen las reacciones fisiológicas que uno tiene, ¿ya? Luego tenemos por otro lado el hipotálamo, que es el que está acá, ¿ya? El hipotálamo se le dice que es un gran regulador neuroendocrino, ¿ya? ¿Por qué es algo que regula desde la parte más neuroendocrino? Porque cuando la amígdala lo que hace es detectar el peligro, lo que hace el hipotálamo es activar las hormonas. Por eso es que se dice que el hipotálamo regula toda la parte endocrina, ya, pero a nivel neuronal, ¿cierto? Entonces yo tengo la amígdala por un lado que detecta el peligro y hace que el hipotálamo automáticamente active hormonas. ¿Pero qué tipo de hormonas? La adrenalina, la hormona de la adrenalina, también activa la hormona del cortisol y otras señales de alerta. Entonces, lo que hace el hipotálamo dentro de la configuración que se ve ahí es que claramente es el puente entre la emoción y el cuerpo, ¿ya? Y luego tenemos esta gran parte, ¿ya? Que es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la parte reflexiva del ser humano. La corteza prefrontal lo que hace es que evalúa si la situación eh, primero, evalúa la situación, ¿cierto? Porque claramente la amígdala lo que hace es detectar de inmediato, el hipotálamo lo que hace es activar ya lo que es las hormonas como la adrenalina, el cortisol, y la corteza prefrontal ya en este nivel más consciente, evalúa la situación, regula mi respuesta emocional, claramente es capaz de poder planificar y tomar una decisión. Por lo tanto, cuando uno la mira, nosotros podemos decir que es la región que permite pausarnos, es la región que nos permite pensar y actuar, pero de una manera consciente. Y es por eso que se dice que la clave está en poder estimular y potenciar lo que es la corteza prefrontal para que las respuestas de nuestros estudiantes sean respuestas más conscientes, puedan tomar decisiones a sabiendas, como se dice por ahí, y es algo que las neurociencias aplican mucho en cómo trabajar y reforzar lo que es la corteza prefrontal. También tenemos que entender que la corteza prefrontal es la parte reflexiva, ¿cierto? Por lo tanto, cuando vemos estas tres áreas del cerebro, yo puedo, bueno, lo dice la ciencia, ¿cierto? Pueden confirmar efectivamente que existe un sistema integrado. En nuestro cerebro hay un sistema integrado que produce la experiencia emocional. Y esta experiencia emocional, por supuesto que es completa, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Cuando una emoción se activa, y acuérdense que se activa porque la que la detecta es la amígdala, cuando se detecta esta señal, vienen de inmediato los cambios fisiológicos porque eso es lo que hace la amígdala, activar estos cambios fisiológicos, por lo tanto, es normal que nosotros veamos en una persona que reciba el estímulo que le produce una amenaza o algo significativo, veamos en ella que se le aumenta el ritmo cardíaco, la respiración mucho más acelerada, podemos ver también la tensión muscular que existe en ella, ¿ya? También nosotros podemos ver los cambios cognitivos, ¿ya? Por ejemplo, cambia lo que nosotros estamos atendiendo por esto nuevo que está emergiendo que me produce una emoción. También cambia todo lo que nosotros vamos recordando, cambia incluso cómo nosotros interpretamos lo que está ocurriendo. Y claramente existen los cambios conductuales, ¿ya? Hay una acción, también hay una evitación de lo que estoy viviendo, hay una inmovilización si este estímulo me produce mucho bloqueo, yo soy capaz de inmovilizarme o de acercarme. Por lo tanto, una emoción es literalmente el cerebro moviendo el cuerpo para poder afrontar algo, ¿ya? Pero claramente las emociones también dependen de mensajes que son químicos, ¿ya? Está la dopamina por un lado,
que la dopamina lo que hace es justamente motivar. También la dopamina busca también en la recompensa y el aprendizaje. Ya cuando tenemos, también se nos activa lo que es la serotonina. La serotonina está o es la encargada del bienestar, es la encargada de poder regular mi ánimo, la estabilidad emocional. Por lo tanto, cuando uno eh, tiene estos tipos de depresión o está con problemas de ánimo, cuando eh, nos recomiendan fármacos, efectivamente nos dan algunos que actúan a nivel de la serotonina para poder estabilizar y regular mi ánimo, ¿ya? Pero también está lo que es la noradrenalina, ¿ya? La noradrenalina cuando se activa es la que me permite estar en alerta, en vigilancia, en atención, ¿cierto? Y el cortisol, el famoso cortisol, que es esta respuesta al estrés, y es la energía que uno necesita para poder enfrentar estos desafíos. Por lo tanto, estos neurotransmisores lo que hacen es que conforman una especie de orquesta química que va modulando cómo nosotros sentimos, cómo nosotros pensamos, pero también cómo nosotros estamos actuando frente a este estímulo que nos llega, ¿cierto? Eh, y lo importante acá es que existe entre el 90 y el 99% de nuestras decisiones diarias, y esto es sumamente un dato real. em, Imagínate, entre el 90 y el 99% de nuestras decisiones diarias sí o sí están influenciadas por la emoción, ¿ya? Por eso es que las emociones no son un dato menor, ¿ya? Y lo que hace las emociones es que la emoción guía la atención, por supuesto que sí. La emoción también va a modular lo que es la memoria, la emoción también filtra, y es la encargada también de poder interpretar con la experiencia, ¿ya? Nosotros no decimos desde la neutralidad, mira, ¿sabes qué? Hoy en día decido que voy a estar triste. Hoy en día tomé la decisión de estar contenta. La verdad es que no es que uno pueda tener esa capacidad, sino que las emociones están porque están los estímulos, ¿ya? Y si se dan cuenta, aparecen al lado de este tremendo universo de las partes más importantes del cerebro, por llamarlo, no es que sean las más importantes en sí, sino que las que estamos viendo y haciendo el zoom. Aparecen también estos tres círculos que nos hablan de que las emociones claramente son sumamente esenciales en la experiencia humana, porque lo que hacen es justamente determinar o son determinantes, mejor dicho, en la motivación, en la emoción, en las decisiones, en las acciones. Por lo tanto, claramente, como dice ahí, la emoción es un punto clave en la experiencia humana, ¿ya? También sabemos que las emociones nacen, ¿ya? O surgen también de la interacción que nosotros vamos teniendo en múltiples sistemas neuronales. Por ejemplo, como lo vimos recién, la amígdala, el hipotálamo, y con la corteza prefrontal. Entonces, en esta interacción, la emoción, imagínense cómo va interactuando desde la amígdala, desde el hipotálamo, desde la corteza prefrontal, y funcionan como una red que es bastante integrada. Por lo tanto, con esto queda más que claro de que no existe un área o una zona exclusiva para una emoción. Lo que sentimos no proviene de un centro del miedo como veíamos arriba o del centro de la alegría, sino que viene o proviene también de los patrones que están distribuidos en esta activación que se realiza, ¿ya? Y este es justamente el fundamento neurobiológico que puede y que sostiene a la educación emocional. Y esto lo vamos a ver ahora más detalladamente porque vamos a hablar de los cuatro cerebros, ¿ya? Y con esta comprensión que nosotros logramos conversar en esta clase, y en esta lámina en particular, vamos a avanzar hacia un modelo que es un modelo pedagógico. Quienes pudieron y tuvieron la oportunidad de ver el video de Rafa que subía al foro, él plantea un modelo pedagógico y que permite con ese modelo pedagógico explicar ya de una manera mucho más clara y fácil de entender cómo funcionan estos sistemas cuando nosotros estamos sintiendo, cuando nosotros estamos pensando o cuando nosotros estamos actuando, ¿ya? Y es el modelo de los cuatro cerebros, como Rafa Guerrero lo llama, ¿ya? Em,
Nosotros ahora sabemos, sí, ya con la lámina anterior, que las emociones no están en una sola zona, ¿cierto? Que es una interacción cerebral que está regulada al menos por la amígdala, el hipotálamo y lo que es la corteza prefrontal, ¿cierto? Pero este modelo que plantea el Rafa Guerrero no es un modelo anatómico, como el que estamos nosotros acostumbrados, sino que más bien, como les dije, él lo plantea como un recurso educativo que integra ciertas funciones en cuatro niveles, ¿ya? Y estos cuatro de niveles de procesamiento operan también de manera simultánea. No es que primero pasemos al rojo, luego pasemos al verde. No, esto se va ocurriendo de manera simultánea, como les dije, y en paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esta interacción ocurre, por ejemplo, cuando una persona está tranquila, cuando una persona se frustra, cuando una persona enfrenta un desafío, eh, cuando necesitamos pensar con claridad algo. Estos cuatro sistemas que están acá, como lo explica Rafa Guerrero, interactúan en un mismo flujo, ¿ya? Por lo tanto, cada cerebro tiene un rol, sí, ya tiene una función bastante principal y particular, que es lo que explica el Rafa, porque cada uno de ellos tiene una función, tiene un tipo de respuesta, pero también un tiempo diferente de activación, ¿ya? Y nosotros, como veremos, eh, cuando uno de ellos domina, especialmente los más reactivos, se reduce en una capacidad que nosotros tenemos de actuar desde nuestra mejor versión, ¿ah? Por lo tanto, vamos a explicar cada uno de ellos, cómo se relacionan, y la idea es poder también asociarlo con los ejemplos para que quede mucho más claro, ¿ya? Bueno, el primer cerebro que él habla es el cerebro rojo, ya, que es el cerebro de la supervivencia, donde dice instintos de supervivencia, antiguamente conocido como esa zona, la parte reptiliana del cerebro, ¿ya? Se dice que el cerebro rojo es el primer nivel, ¿ya? Y está conocido como claramente el cerebro de supervivencia, ¿ya? Eh, ¿Por qué se le dice que es el reptiliano? Porque claramente es el sistema que nosotros tenemos más primitivo. Se dice que este cerebro ya viene con nosotros al momento de la concepción, por eso que es el más primitivo de todas las partes de nuestro cerebro, ¿ya? Y la función principal que tiene esta zona más primitiva no es menor. La función que tiene es mantenernos vivos, ¿ya? Así de simple. Aquí no hay una reflexión ni análisis más profundo, ¿ah? Porque aquí lo que ocurre en esta parte del cerebro, en la zona roja, es que ocurren reacciones automáticas, ¿ya? Claramente está asociado al tronco encefálico, a esta parte y a las estructuras básicas que la pueden ir regulando, ¿ya? Como la respiración, el ritmo cardíaco, el equilibrio, y también los reflejos automáticos, ¿ya? Y cuando este cerebro se activa, ocurren conductas instintivas, como por ejemplo, acuérdense siempre de esto, que el Rafa Guerrero dice que el cerebro rojo, que es la parte más instintiva de nosotros, es cuando estamos frente a una amenaza, ¿ya? Por eso es que esta parte, la función es mantenernos vivos. Y cuando nosotros estamos frente a una amenaza, existen tres acciones que son absolutamente documentadas. Cuando yo estoy frente a una amenaza, lo que me puede ocurrir a mí, desde esta parte del cerebro rojo, es que yo puedo luchar frente a la amenaza, puedo arrancar o huir, o puedo quedarme inmovilizada o inmovilizado frente a la situación. Por lo tanto, esta zona y con estos tres accionar, se explica que es extremadamente útil para sobrevivir, pero también puede activarse por amenazas claramente, ¿cierto? Como amenazas percibidas, pero también por amenazas que no son reales. Ya, nosotros, por ejemplo, cuando hemos tenido esta experiencia, la verdad es que todos hemos tenido una experiencia como esta. Por ejemplo, si yo estoy concentrada estudiando o trabajando y de repente escucho un ruido fuerte, por instinto yo llego a saltar, ¿ya? Y eso es que claramente esta parte más roja del cerebro, la parte de la supervivencia, activa una reacción fisiológica, que es saltar,
a través de este ruido fuerte que yo escuché. ¿Ya? ¿Quién de nosotros con este ruido fuerte, o quién de nosotros, mejor dicho, no se ha tensado, no ha tensado la parte del cuerpo cuando alguien nos sorprende por detrás? Estoy trabajando, estoy concentrada y alguien llega y dice, ¡bu! ¿Y cuál es nuestra reacción primitiva? Efectivamente, por instinto, uno aprieta la musculatura del cuerpo, ¿ya? O en una conversación difícil, ya sea con su pareja, con su hija, con su jefe, con los estudiantes, los papás, etcétera. ¿Quién de ustedes en esta conversación difícil no ha quedado paralizado frente a esta conversación o diálogo bastante desagradable? Que son efectivamente cosas que nos pasan desde nuestro cerebro primitivo. Por lo tanto, ahí es cuando uno actúa desde el salto, cuando uno se tensa con el cuerpo, cuando efectivamente uno se queda paralizado frente a temas que efectivamente nos bloquean. Ya hay gente que efectivamente nos dice cosas y claramente nos bloquea, ¿ya? Pero es en ese instante cuando es el cuerpo el que actúa primero y piensa después. Este es un ejemplo absolutamente claro que nos dice que nuestro cuerpo siempre actúa antes de procesar y de pensar la información, ¿ya? Por lo tanto, cuando el cerebro rojo toma el control, la prioridad del organismo efectivamente es sobrevivir. Entonces el cerebro rojo se apodera de mí. Lo que hace el organismo es mandar la señal, tu misión es sobrevivir. No es poner atención, no es aprender, no es reflexionar, no. Tu función principal ahora es sobrevivir. Por eso es que cuando nuestras niñas, nuestros niños están con la amígdala constantemente activada, que se supone está en lo que el Rafa Guerrero menciona en el cerebro rojo, porque tiene que ver la amígdala con la primera alerta de los estímulos que tengo en el medio, que pueden ser eh, algo alarmantes para nosotros. Es cuando nos dice la amígdala, ¿sabes qué? Estás en constante amenaza. Y nuestros niños cuando se sienten así ansiosos, frustrados, enojados, mal dormir, con hambre, con problemas emocionales en la casa, el cerebro se activa constantemente y ese niño no puede aprender porque se desconecta figurativamente, claro, desde la corteza prefrontal, que es la que le permite reflexionar, tomar decisiones conscientes. Ambas partes se desconectan y el niño no logra aprender. Por eso es que cuando se habla del secuestro de la amígdala ocurre esto. La amígdala lo que hace es tomar el control del cuerpo y este niño solamente actúa en base a la sobrevivencia, que puede ser luchar, puede ser huir, arrancar, bloquearse. Y esto mismo nos pasa a nosotros, a nivel de ser humano. Nosotros cuando estamos frente a una situación X, eh, uno va a trabajar porque tiene que ir a trabajar, pero uno llega al trabajo, no se concentra, no le resulta responder lo que le están preguntando, los números y datos si trabajamos con ellos, la verdad es que parecen no cuadrarnos. Damos respuesta y tomamos decisiones sin analizarlas ni procesarlas, porque lo que está ocurriendo con nosotros es que el cerebro rojo, o en este caso la amígdala, nos mantiene en constante amenaza o estamos nosotros en constantemente a la defensiva porque nuestra misión solamente es sobrevivir a esto que nos está ocurriendo, ¿ya? Pero por otro lado aparece el cerebro verde, ¿cierto? El cerebro verde, que Rafa Guerrero así lo denomina, tiene que ver con las emociones, ¿ya? Es el sistema límbico, ¿ya? Dentro de la estructura, ¿cierto? Eh, y él habla que este segundo nivel del cerebro verde es donde se procesan las emociones básicas. Por eso es que se dice aprendizaje básico porque tiene relación con las emociones básicas que nosotros tenemos por cultura, ¿ya? Alegría, enojo, tristeza, rabia, las que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, lo que hace el cerebro verde es que trabaja cuando ya el cerebro rojo funciona, activa esta alerta emocional. Lo que hace el cerebro es que inmediatamente él procesa las emociones básicas, ¿ya? Y para procesar la emoción básica que tiene que venirme producto de esta alerta que activó el cerebro rojo, lo que hace el cerebro verde es activar los recuerdos que son emocionalmente significativos a mí
y se conecta, ¿ya? Y se conecta con lo que estamos sintiendo o con lo que sentimos en experiencias pasadas. Por lo tanto, este cerebro verde lo que dice, ah, mira, la amígdala me mandó una alerta, parece que es de amenaza, porque mi cuerpo reacciona, por supuesto, antes, mi corazón está latiendo. Lo que hace el cerebro verde, donde se supone están las emociones y las emociones básicas, dice, mira, recuerda que cuando pasaste por esa calle, apareció una persona que te provocó mucho miedo, por lo tanto, la emoción que te va a aparecer a ti es el miedo. Y se activa la emoción básica del miedo. ¿Por qué? Porque para poder activarla, lo que hace el cerebro verde es que se conecta con otra área para buscar la experiencia pasada que sea similar a esta situación que está viviendo y recuerda, ah, la emoción que tuvo en una experiencia similar fue el miedo, por lo tanto se activa el miedo, ¿ya? Y lo que él dice es que como nosotros conectamos lo que sentimos en otra experiencia con esta nueva experiencia que estamos ocurriendo, em, sus estructuras principales del cerebro verde claramente están la información que aparece del miedo, o sea, del medio, se activa lo que es la amígdala, la receptora, ah, mira, esto que estás recibiendo es información amenazante, no, y por lo tanto el hipocampo también es una estructura principal dentro de este cerebro verde, porque también acá están claramente incluidos los otros circuitos límbicos, ¿ya? Encargados de poder evaluar la situación que estoy viviendo, de poder recordar. em, y lo que el Rafa Guerrero dice bien bonito, ¿ah? Y de poder colorear emocionalmente cada experiencia, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro tiene ciertas funciones que son esenciales, ¿ya? Al menos esta parte del cerebro verde, como lo explica el Rafa Guerrero. Porque como ya me llegaron las señales del cerebro rojo, acuérdense, las primeras reacciones instintivas, a través de un estímulo que me llega, lo que hace la amígdala es detectar esto que me está llegando. ¿Es una amenaza? ¿Es algo significativo para mí? Perfecto. Entonces, lo que hace en el cerebro verde o en la zona verde descrita por Rafa es que la amígdala detecta esto, ¿ya? Y como la detecta, ve si es un peligro o no y claramente registra de inmediato el tono emocional, ¿ya? Por lo tanto, ese tono emocional se almacena en lo que es la memoria contextual, donde está el hipocampo, y se generan lo que se llaman predisposiciones afectivas, ya que influyen claramente en cómo nosotros vamos interpretando el presente. Aquí no solo nosotros sentimos, sino que también nosotros aprendemos emocionalmente qué nos ocurre. Ya, para explicarlo mucho mejor. Imaginemos que tenemos que realizar una reunión, ya, una reunión en cualquier área de su trabajo, ¿cierto? Y nosotros antes de esta reunión empezamos a sentir ansiedad, ¿ya? ¿Y por qué empiezo a sentir ansiedad frente a esta reunión? Insisto, estos ejemplos se los di anteriormente, pero ahora le estoy explicando a nivel cerebral qué es lo que ocurre. En esta reunión, claramente yo me empecé a sentir ansiosa porque alguna vez de mi vida cuando hice esta reunión me tiene que haber ido mal. Y como me fue mal, claramente en ese momento yo sentí ansiedad y todo lo que tenga relación, semejanza con una reunión, porque no lo controlé, no lo gestioné, va a hacer que inevitablemente yo me vuelva a sentir ansiosa, ¿ya? También ocurre acá, otra función que tiene esta parte del cerebro es cuando uno se emociona cuando uno escucha una canción, porque claramente la canción cuando me hace emocionarme, y acuérdense que la alegría también puede traer lágrimas, ¿ya? O me emociona porque la verdad es que me da un profundo placer a lo mejor o un profundo melancolía, lo que esa canción me recuerda. Y si esa canción me recuerda a alguien, claramente yo me voy a emocionar cuando escucho esa canción. Y donde yo esté escuchando esa canción me va a ocurrir la misma emoción. Porque acuérdense que el cerebro verde es la encargada de detectar la señal de la música por mis sentidos, que viene del cerebro rojo, la amígdala lo que dice, alerta si el sonido de esta música es una amenaza o es algo significativo para mí. Y como es significativo para mí, claramente se va al baúl de mis recuerdos, ya que claramente el hipotálamo hace su trabajo ahí, no solamente almacena la emoción que me provoca esta canción, sino que también es la encargada de recordarme, acuérdate que esta canción te produce tanta emoción porque la escuchaste cuando el amor de tu vida te dejó, por ejemplo.
Y ese es el trabajo que milésima de segundo hace la parte o la zona del cerebro verde, ¿ya? O claramente cuando uno reacciona de una manera mucho más sensible cuando estás cansado. Cuando yo llego y estoy cansada a la casa de mucho trabajo y de repente, no sé, me habla los niños de la casa, me habla la pareja, y lo primero que uno hace es estar tan sensible frente a la comunicación del otro que no tiene la culpa, pero como yo estoy cansada, reacciono de una forma más sensible, a lo mejor enojada, a lo mejor irritable. ¿Y por qué? Nuevamente, la amígdala lo que hace es detectar si eso es una amenaza o no. Esa vocecita que yo escucho cuando llego muerta de cansada, la amígdala detecta, mira, no, no es una amenaza, pero sí es un aprendizaje o algo significativo para ti, porque el estar cansada para ti significa tranquilidad, pero también cuando estás cansada te interrumpen, te pasa esta emoción, y como la recuerdo, pum, situación similar, viene esta emoción primaria o emoción básica de sentirme molesta o enojada porque me hablen cuando estoy cansada. Y ese es el juego que va ocurriendo en el cerebro verde, que el Rafa Guerrero lo llama así, ¿ya? Por lo tanto, este cerebro verde funciona como el archivo emocional. Guarda, por supuesto que guarda, porque aquí está el hipotálamo, acuérdense, guarda las experiencias que influyen en nosotros, eh, pero las guarda sin muchas veces, o sea, o las guarda y muchas veces no nos damos cuenta de que claramente estamos guardando la emoción de esa experiencia, ¿ya? Y claramente tampoco nosotros somos capaces de actuar de cómo esa experiencia me trajo una emoción, quedó guardada a mí y cómo yo en el futuro eh, me voy a enfrentar a la misma emoción o a la misma situación o similar y me va a traer esta emoción. No somos conscientes de eso, ¿ya? Gráficamente es lo que ocurre en el cerebro verde. El otro cerebro que él habla, que él divide en estos cuatro cerebros, es el cerebro amarillo, ¿ya? Este cerebro amarillo que es el cerebro ejecutivo, ya donde claramente está la corteza prefrontal, si lo vemos en la imagen, está relacionada con la parte de adelante del cerebro donde está nuestra corteza, ¿cierto? Y él le llama el tercer nivel, ya nuestro cerebrito amarillo. Y esta es la parte nuestra, la parte ejecutiva que nosotros tenemos y que por supuesto está asociada a, como ya les dije, a la corteza prefrontal, ¿cierto? Y aquí está la función ejecutiva y la regulación emocional. Acuérdense que la corteza prefrontal me regulaba, planificaba y me dejaba actuar y tomar decisiones con conciencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de esta regulación consciente, aquí esta parte del cerebro es la encargada o la que me dice, a ver, tómate una pausa, esperemos un poquito, piensa, siente lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, no reacciones, siéntelo, reflexiona de dónde y por qué viene, analiza la situación, planifica una respuesta y toma la decisión, ¿ya? Todo eso que yo lo explico paso a paso es lo que hace en milésima de segundo la parte de la corteza prefrontal, ¿ya? Y lo que hace esta parte del cerebro, explicada pedagógicamente, acuérdense, o de manera didáctica, eh, lo que hace esto es que esta parte del cerebro permite que nosotros frenemos nuestros impulsos. Nosotros tengamos con esta parte del cerebro tener la necesidad de evaluar el escenario en el que estoy. Claramente priorizarme a mí frente a lo que está ocurriendo, por supuesto organizar las ideas y con eso elegir una mejor respuesta, ¿ya? Por lo tanto, esta parte del cerebro es fundamental, claro que sí. Por eso es que las personas que trabajan las neurociencias y en especial relacionadas con la educación emocional, con la educación y aprendizaje y con el déficit atencional, hablan mucho de trabajar y reforzar mucho lo que es la corteza prefrontal, es decir, trabajar mucho lo que son las funciones ejecutivas en el niño, en el adolescente y en el adulto. Porque claramente un buen trabajo de las funciones ejecutivas y de nuestra regulación emocional hace que mis respuestas sean más planificadas, que yo me tome el tiempo o la pausa para reflexionar en vez de actuar, para que la decisión que tome efectivamente sea en conciencia. Y eso es lo que nosotros buscamos estimular, ya sea en un niño, en un joven o en un adulto,
la capacidad de poder trabajar desde la corteza prefrontal. ¿Ya? Y desde este mismo punto existen claramente funciones que son específicas, ¿ya? Eh, por ejemplo, funciones específicas como la regulación emocional consciente, que es la función del cerebro amarillo. Ya lo nombramos, planificar y tomar decisiones. Inhibir, detener, parar, todos los sinónimos que usted le quieran dar al comportamiento impulsivo, ¿ya? Reflexionar cognitivamente, claro que sí, esta capacidad de poder cambiar de estrategia. Y aquí es cuando uno habla y conecta mucho, mucho el tema de no juzgar a un otro, porque cuando yo lo juzgo desde mis creencias, de mi experiencia, con mis lentes. Y acá, o eso me impide efectivamente poder cambiar estrategias cognitivas o enseñarle al otro a cambiar una estrategia cognitiva, porque la estrategia que para mí me sirve, no necesariamente le sirva a él. Por eso es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar estas funciones en nuestros niños, claramente estamos reforzando y trabajando lo que es la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Y flexibilidad cognitiva está y tiene relación con cambiar la estrategia, ¿ya? Em, y aquí claramente es cuando uno, en lo simple, lo voy a explicar en lo simple, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno le enseña al niño, al joven o al adulto, porque también nos enseñan esto, ¿ah? Respira antes de responder impulsivamente. ¿Quién no ha escuchado esa frase? No, cuenta hasta tres. Pero ese conteo hasta tres tiene una lógica. Listo. Y eso, y esa pausa me permite actuar de una manera más calmada y no tan impulsiva. ¿Ya? O cuando nos dicen, eh, elige no reaccionar. ¿Ya? Elige no reaccionar ante un comentario que te pueda provocar. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Pero eso se trabaja. Se trabaja desde que nosotros somos capaces de potenciar la función ejecutiva y todo lo que tenga relación con ella, la toma de decisiones, la planificación, la regulación. Entonces, cuando te digan algo ofensivo y que te molesta, en vez de reaccionar, elige, elige no reaccionar, elige tomarte una pausa, elige respirar, ¿ya? Ordena tus prioridades. Ya, frente a una situación extrema, estoy estresada, ya no puedo más. Por lo tanto, es cuando uno tiene que enseñarle a la persona desde la función ejecutiva a organizar. ¿Cómo yo organizo mis prioridades? Un niño, un joven y un adulto que sepa organizar las prioridades es una persona que cuando esté estresada, esté cansada, esté agotada, va a saber claramente cómo tengo que ordenar mis prioridades para no caer en el agotamiento. ¿Ya? Por lo tanto, el cerebro amarillo no elimina la emoción, al contrario. Lo que hace el cerebro amarillo es interpretarla. Y por lo tanto, sí o sí se transforma en este puente entre lo que nosotros sentimos y cómo elegimos actuar. Una persona que trabaja el tema de regular su actuar, regular la forma de contestar, la forma de comportarme, es una persona que elige, ¿ya? Elige actuar de una manera distinta pese a que el sentimiento y la emoción es la misma, ¿ya? Por lo tanto, también acá hay un punto que es bastante importante. Un segundito, un segundito. Ahora sí. Eh, bueno, y entonces esta parte del cerebro amarillo que Rafa Guerrero lo menciona bastante bien, tiene que ver con este puente que nosotros debiésemos trabajar desde la adultez, eh, o desde la adultez nosotros tratar de poder aplicar este ejemplo en nuestra vida real. Acuérdense que una experiencia que yo no trabajo, que yo no vivo, que yo no practico, no es algo que yo le pueda enseñar luego a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿ya? Pero el Rafa Guerrero también, él aplica un cuarto cerebro, que es el cerebro azul. Ya, y acá voy a seguir insistiendo que esto visto desde el lado pedagógico y didáctico, ¿ah? Pero cuando él habla de este cerebro azul, tiene relación mucho con la zona de la parte más cognitiva superior, ¿ya? Que es la corteza asociativa que le llama él, ¿ya? Y este es el cuarto nivel del cerebro azul, ¿ya? Es el nivel mucho más elevado, es un pensamiento mucho más profundo, acá hay metacognición,
hay identidad, en esta parte del cerebro también hay un sentido de propósito en nuestra vida, ¿ya? Y claramente en esta parte del cerebro sí o sí se integran lo que son los valores, las creencias, el aprendizaje a largo plazo, porque en este espacio es cuando nosotros empezamos a definir quiénes somos. Ya esta narrativa interna que nos viene en algún momento de nuestras vidas y empezamos a definir cómo somos, quiénes somos como personas, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro azul tiene funciones que claramente son principales, como el razonamiento abstracto, la memoria a largo plazo, la reflexión sobre uno mismo, la conexión también con el sentido del propósito, ¿ya? Para entenderlo mucho mejor, el cerebro azul, que está relacionado con la memoria incluso a largo plazo, es cuando, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, nos preguntan, o uno mismo se pregunta incluso, cuando nos vienen estos pensamientos más profundos, ¿ah? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo efectivamente quiero para mí, para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Ya? Y aquí claramente nosotros empezamos con el tema de recordar aprendizajes de la infancia. Nosotros en esta parte y con esta pregunta, ¿qué es lo que quiero de mi vida? De inmediato yo conecto mi infancia, porque la infancia o mis eh, vivencias desde pequeña, desde pequeño, también guían las decisiones actuales que uno toma. Y con esto, si lo encauzamos mucho más en los problemas emocionales que la gente tiene, cuando existen, por ejemplo, cuando existen estos problemas eh, por ejemplo, traumas infantiles, ya cuando nosotros tenemos ciertas dificultades a nivel de episodios, de experiencias que no hemos logrado superar, nosotros claramente esos recuerdos hacen que nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir sea absolutamente distinta a la que se debiese porque estamos guiados por nuestras vivencias pasadas. Por eso es que aquí claramente vienen las vivencias, vienen los recuerdos, vienen toda esta parte de lo que a nosotros nos formó el carácter el día de hoy. Y ahí es cuando toma más seriedad lo que es la parte del cerebro azul, ¿ya? Y por eso es que esta parte también nos invita a reflexionar sobre cuáles son los errores, cómo yo de esos errores también puedo sacar un aprendizaje para poder tener un mejor pasar, ¿ya? Entonces, el cerebro azul no solamente piensa, sino que lo que hace el cerebro azul es que otorga coherencia, otorga dirección, otorga sentido a nuestra vida, ¿ya? Y sobre todo a nuestra vida emocional. Eh, y aquí también es importante que nosotros entendamos lo siguiente, ¿ya? Este modelo del Rafa Guerrero nos enseña algo que es mucho más importante. La educación emocional no entrena solo un cerebro. Lo que hace la educación emocional es que entrena esta capacidad que tenemos nosotros de poder integrar estos cuatro cerebros, ¿ya? Y cuando estos cuatro cerebros trabajan, como se ve en la imagen, de manera coordinada, aparece, por supuesto, lo que es la autorregulación, lo que es la claridad, también la toma de decisiones que nosotros podamos tener frente a un tema, y efectivamente aparece lo que es el aprendizaje significativo, ¿ya? Y cuando uno, dice Rafa Guerrero, logra en este caso dominar, eh, o un dominio, mejor dicho, de esta dinámica que ocurre, especialmente en lo que es el cerebro rojo o en el verde, nosotros podemos claramente acceder a nuestra mejor versión. Y es por eso que nosotros tenemos que ser capaces de conocernos qué nos pasa frente a un estímulo, cómo ese estímulo me hace recordar una emoción frente a esta vivencia y cómo nosotros tenemos herramientas y estrategias para poder trabajar esto que estoy sintiendo con esta experiencia que yo tuve. Y cuando eso ocurre, tengo herramientas, por ejemplo, una herramienta que es súper simple, que es la de respirar, es cuando nosotros podemos también empezar a trabajar nuestras funciones ejecutivas, ¿ya? Y si nosotros acá integramos estos cuatro cerebros y no los suprimimos, nosotros podemos llegar a ser, dice Rafa Guerrero, grandes personas y cambiar también nuestra vida, ¿ya? Y si nosotros esto lo vemos como en un ejemplo tradicional, ¿ah?
eh, para que nosotros podamos entender mucho mejor cómo operan nuestros cuatro cerebros. Si yo tengo miedo de hablar en público, que eso es una conducta que la verdad es que se da harto y a muchas personas, más de lo que ustedes creen. Entonces yo tengo miedo a hablar en público, ¿ya? Y lo que hace el cerebro rojo, que es este cerebro de la supervivencia, a la que cuando se activa y se apodera de nosotros, dice tú solamente tienes que enfocarte en vivir. Tengo miedo y aparece este miedo al público. El cerebro rojo dice de inmediato, ¿sabes qué? Algo está pasando, estoy en peligro, ¿ya? Y como algo está ocurriendo, estoy en peligro, la parte fisiológica de mi cuerpo reacciona de manera instintiva. ¿Qué quiere decir? La taquicardia. Partimos con la taquicardia antes ni siquiera de poder reflexionar qué está ocurriendo. Por lo tanto, cuando estoy frente a esta experiencia, de inmediato siento miedo al público, algo me va a pasar, la taquicardia, y empiezo de inmediato a sudar. Sudar frío, helado, me empiezo a colocar incluso colorada porque la respiración también se empieza a agitar. Y lo que estamos haciendo con esa reacción fisiológica que es innata, es que efectivamente el cuerpo se está preparando para poder escapar o protegerse, porque efectivamente nos da miedo hablar en público. Y ahí es cuando se activa nuestro cerebro rojo, que dice el Rafa Guerrero. Con esta misma situación, eh, y como esto se siente antes, entonces lo que uno hace es recordar estas experiencias previas del miedo que yo tenía de hablar en público. Por lo tanto, el cerebro verde de inmediato dice, perfecto, este pertenece a esta experiencia, activemos la ansiedad. Y el cerebro verde, pum, activa la ansiedad, por lo tanto, el cerebro verde mágicamente, o la amígdala en este caso, exagera absolutamente lo que es la amenaza con interpretaciones emocionales, por supuesto, ¿ya? Y con eso, cuando lo empezamos a activar la ansiedad y viene toda esta interpretación exagerada de la emoción, se activa el cerebro amarillo de manera automática. ¿Ah? Por lo tanto, el cerebro automático dice, tienes miedo, perdón, la situación es el miedo al público. El cerebro rojo me dice amenaza, amenaza, amenaza. El rojo o sea, el verde me dice la ansiedad, eso significa ansiedad, se activa. Pongamos la exageración porque esto ya te pasó anteriormente. Entonces, como que mucho más se acelera la agitación, la aceleración del cuerpo, el corazón está por las nubes, la garganta incluso. Y el cerebro amarillo, que es el responsable de pausar, dice, respira de inmediato. Entonces, frente a esta emoción que me produce mucho estrés, el cerebro lo que hace es respirar. Ya vamos un paso más allá. Por lo tanto, él dice, tengo que regular, por lo tanto, usemos la técnica de respiración. ¿Ya? Organiza tus ideas, tú sabes el tema, tú lo conoces, este gente, no es la misma situación de anteriormente, por lo tanto, respira, tú lo puedes hacer. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa con ese instante de segundo? Se activa el cerebro azul, ¿ya? Y el cerebro azul es el que dice, he aprendido cómo hacerlo, ¿ya? Entonces aquí lo que pasa con esta parte es que yo respiro, organizo mis ideas, yo me sé el tema, entonces el cerebro azul de inmediato dice, perfecto, el tema lo conoces, sabes qué hacer, ya lo aprendiste. Por lo tanto, empezamos a recuperar nuestros aprendizajes previos y me voy conectando con el propósito. Mi propósito es hablar de esto que ya sé, que ya me estudié, que quiero que conozcan. Por lo tanto, yo lo conecto con este propósito y claramente eso de inmediato hace que uno sienta autoconfianza. Y por lo tanto, en menos de un minuto, porque esto es milésima de segundo, en menos de un minuto, los cuatro sistemas crean una respuesta que es coordinada, de amenaza a desafío manejable. ¿Ya? Entonces esto se le llama y se dice que es como una danza emocional que tiene el cerebro humano. ¿Ya? Y con esto claramente nosotros revisamos y vimos lo que son los cuatro cerebros que plantea el Rafa Guerrero dentro de esta lógica y de la gran conexión cerebral que existe, ¿ya? Y nosotros ahora hemos visto que es un modelo pedagógico, sí, pero que es tremendamente importante para saber cómo operan de manera dinámica nuestros cerebros para poder pasar, dice él, del miedo a una situación desafiante pero manejable, que es lo que nosotros el día de mañana tenemos que llegar a hacer, ¿ya? Y es por eso que este es un tema fascinante porque dentro de eso viene claramente, viene claramente lo que es el último paso, que es la amígdala cerebral, ¿ya? Hasta ahora nosotros hemos visto cómo actúan los cuatro cerebros de manera coordinada,
Dentro del cerebro sabemos que la emoción no se da o no ocurre en una sola región cerebral, sino que actúa o activa varias zonas cerebrales, como en ellas la más importante es la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Y cuando estas se coordinan, uno realmente, y cuando ninguna se apodera de la otra, es cuando uno puede pasar a una situación desafiante manejable, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora, que es la última parte ya, es hablar y nos vamos a detener en lo que es la amígdala cerebral. Nosotros habíamos hablado de que esta amígdala cerebral es una estructura, ¿ya? Que la imagen se muestra acá como ese puntito que está ahí. Em, es una estructura cerebral, como bien ustedes ya lo saben, eh, pero es la primera que dispara una reacción emocional. Ya la amígdala es la que coordina, ya es como la coordinadora de orquesta de las emociones, pero ella coordina los sistemas de supervivencia. La amígdala también es la que evalúa las señales que tiene el entorno y decide, así de poderosa es, y decide si la experiencia que estoy viviendo, que estoy recepcionando, debe ser escalada o no a lo que es el sistema límbico, que es la encargada de regularme, ¿cierto? O de pasar por la corteza prefrontal, ¿ya? En otras palabras, lo que hace la amígdala es que es la que funciona como una especie de puerta de entrada emocional. Y lo que hace es justamente integrar este cerebro rojo, que es el instintivo que nosotros tenemos, integrarlo con el cerebro verde y el amarillo, ¿ya? Y aquí es cuando justamente la neurobiología real encuentra un modelo pedagógico, ¿ya? Eh, y por eso es que acá se menciona que la amígdala claramente es importantísima para poder interpretar los estímulos emocionales. También la amígdala participa en la respuesta de la lucha o de la huida y trabaja en conjunto con el sistema límbico o el hipocampo y la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, la amígdala es justamente esta estructura subcortical que está claramente ubicada, si se dan cuenta en la imagen o la pueden ver mejor, está justamente situada en lo que es el lóbulo temporal medial, ¿ya? Ahí la imagen muestra que está justo, ¿ya? En este lóbulo temporal medial. Es pequeña, ya es pequeña como su imagen la muestra, pero es absolutamente poderosa, ¿ya? Y sí fue diseñada, ya, porque todo tiene una función en nuestro cuerpo, y esta fue absolutamente diseñada para poder ayudarnos a nosotros a sobrevivir, ¿ya? Pero también cuando uno sobrevive de eso, también tiene que aprender a adaptarse, ¿ya? Y claramente aprender rápido. Y esas tres áreas son las que hace la amígdala cerebral en nuestro cuerpo y en nuestras emociones también, ¿ya? Por eso la amígdala no solamente procesa el miedo. Antiguamente se hablaba de que la amígdala solamente era la encargada de procesar el miedo. Y la verdad es que no, es que ella participa en todas las emociones, pero que son de alto impacto para usted. Las emociones de alto impacto para mí no son las mismas que son para ustedes que están en la pantalla, ¿ya? Sino que también nosotros tenemos emociones que son positivas, tenemos emociones que son negativas, vistas desde el punto de vista que hay emociones que me producen un placer y otras, la verdad, que incomodidad, porque ya habíamos aprendido que las emociones no son ni buenas ni malas, están porque están. Sin embargo, la interpretación que yo le doy a esa emoción tiene que ver con mis vivencias. Y por lo tanto, la amígdala es la encargada de eso, ¿ya? De poder tener, eh, de tener una participación importante en estas emociones que se les llama de alto impacto, ¿ya? Por lo tanto, también es importante que ustedes sepan que la participación que tiene la amígdala en estas emociones de alto impacto también son en aquellas emociones que necesitamos una respuesta absolutamente rápida, ¿ya? Donde yo tengo que reaccionar muy rápido, o tengo que reaccionar para poder protegerme o para poder aprender algo significativo. Por eso acá es importante entenderla como este sistema de alerta, ¿ya? La amígdala sí o sí es el sistema de alerta emocional. Ella recibe información del exterior antes incluso de que llegue a la corteza prefrontal, ¿ya? Y gracias
a, a la que nosotros llamamos estas vías rápidas talámicas, que se le llama, que significa que detecta el peligro cuando es real o es simbólico para nosotros, o significativo, mejor dicho, anticipa los riesgos y activa en milésimos de segundos la respuesta de supervivencia. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que la amígdala es más rápida que el pensamiento, una estructura tan pequeña y tan poderosa, incluso mucho más rápida que nuestro pensamiento. Y por eso nosotros nos sobresaltamos antes de darnos cuenta. Por eso es que nuestros niños tienen reacciones impulsivas antes de entender lo que está ocurriendo o de siquiera razonar un poco, organizar sus ideas, ¿ya? Por lo tanto, insisto en este ejemplo, la amígdala es esta que me hace saltar cuando yo escucho un ruido fuerte. Es esta que me hace quedarme paralizada cuando yo veo a alguien que me viene a saltar. Es esta que me dice, corre, cuando yo veo que, por ejemplo, están peleando dos personas en la esquina y yo voy pasando, ¿ya? Entonces, ese salto que me hace dar la amígdala frente a un ruido fuerte, es la amígdala. Es la amígdala que está actuando antes de que yo ni siquiera pueda analizar la situación, ¿ya? Por lo tanto, la amígdala es una moduladora del cerebro rojo. Ya que si hablamos del enfoque del Rafa Guerrero, ¿cierto? Cuando la amígdala evalúa la amenaza, ella de inmediato activa la adrenalina y el cortisol, que claramente son las encargadas de hacer que mi cuerpo o la parte fisiológica reaccione por medio de la aceleración cardíaca, la tensión muscular, la dilatación de mis pupilas. Entonces, la amígdala evalúa la amenaza y activa esta famosa adrenalina y el cortisol, ¿cierto? Se me acelera el corazón, la tensión muscular, la pupila. Por lo tanto, es la amígdala la que explica por qué el cerebro rojo actúa primero y por qué decimos que ante el peligro la emoción está primero que el pensamiento o que el razonamiento. Porque nosotros frente a una discusión, nosotros no razonamos, ah, mira, si le digo esto, por esto feo que ella me dijo o que él me dijo, yo le voy a poder hacer daño, por lo tanto me voy a organizar mis ideas y le voy a decir, eh, tienes razón, pero mi otro punto de vista es este. No, porque nosotros estamos programados por la amígdala de actuar, de reaccionar frente a algo que para mí significa una amenaza. ¿Ya? Entonces lo que me dijeron a mí y fue una amenaza, yo reacciono. Y luego recién hago la reflexión. Y uno recién dice, pucha, ¿por qué no me quedé callada? ¿Y por qué tuve que decir esto? Me trajo mucho más problemas. Y esa es la explicación efectiva del por qué nosotros actuamos primero y luego razonamos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos mucho de lo que es la parte de la amígdala, también nosotros tenemos que entender que la amígdala también está directamente conectada con el hipocampo, ¿ya? Por lo tanto, unir una emoción y la memoria es algo fundamental en nuestro sistema. Yo tengo una emoción frente a esta acción y por lo tanto tiene que irse a la memoria guardadita en los recuerdos, en el sistema, en lo que es el hipocampo, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que asignar también acá un tono emocional. Y ese tono emocional, pum, se va a los recuerdos, ¿ya? Tengo que aprender de experiencias intensas, sí. Tengo que anticiparme ante los riesgos. Y todo eso tiene que ver con las experiencias previas que uno puede tener, ¿ya? Entonces, acá con esto, si una vez, por ejemplo, nosotros nos sentimos ridiculizados al hablar, lo que hace la amígdala es recordar esa emoción antes de que entre nuevamente o antes de que yo pueda entrar a la sala ya llena de gente. Porque claramente el entrar a una sala llena de gente en la que yo tenga que hacer una oratoria me va a traer un recuerdo desagradable de aquella vez que me ridiculizaron cuando yo hablé. Y eso es aprendizaje emocional. Es rápido, es profundo y difícil de olvidar. Esto es algo sumamente potente, ¿ya? Y la amígdala es la encargada de eso, porque cuando se fusiona con la parte del hipocampo, no tenemos nada que hacer. De hecho, están conectadas, por supuesto. Entonces,
Por eso es que uno aprende de las emociones. Si yo fui una persona con experiencias desagradables o desafortunadas en mi vida, donde estuve en un ambiente de gritos, en un ambiente de llantos, de golpes, claramente yo almacené esa emoción. Yo lo que hice acá es que le dije a la amígdala, esta es la emoción que yo tengo frente a los ruidos, frente a los retos, frente a los llantos, almacénala. Por lo tanto, el hipocampo obediente toma la emoción y la lleva a nuestra memoria em, para poder recordarla cuando sea necesario. Por lo tanto, ahí se produce el primer aprendizaje emocional, porque es rápido, tengo esta emoción, claramente es profunda, porque me queda además almacenada en la memoria a largo plazo, y por eso que es difícil de olvidar. Entonces, cuando yo soy adolescente, soy más grande, me encuentro claramente en una situación de discusión con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros, con mi amigo, y si antiguamente el grito me provocó a mí miedo y ese miedo me paralizó, créanme que de adultos o de jóvenes les va a ocurrir el mismo parálisis corporal frente al grito, frente a la discusión fuerte o frente a los llantos. ¿Por qué? Porque usted tuvo un aprendizaje emocional desde niño. Por eso es que es tan importante y dicen, es fundamental que nosotros podamos tener a nuestros niños y nuestras niñas en ambientes que sean de bien tratantes para ella, en ambientes emocionales positivos, donde se escuche la palabra amor constantemente, ¿ya? Por lo tanto, cuando la amígdala también trabaja como puente con el cerebro amarillo, que es la corteza prefrontal, aquí ocurre la verdadera magia de la autorregulación. Ya la amígdala que lo que hace envía una señal emocional, la corteza prefrontal dentro de su rapidez la analiza a la perfección y decide si la señal que le está mandando la amígdala es adecuada o es exagerada y regula la respuesta. Eso es lo que hace la amígdala cuando trabaja de puente con el cerebro amarillo, ¿ya? Entonces, antes de presentar, por ejemplo, en público, la amígdala dice, esto es peligroso, claramente porque lo recuerda de la experiencia anterior. Esto es peligroso, voy a hablar en público. La corteza prefrontal analiza este posible peligro y le responde, no, no es peligroso, es un desafío. Respiremos. Y esto permite transformar esa amenaza en un desafío manejable, ya que es lo que nosotros estábamos conversando. Pero la amígdala también, como es buena para conversar, conversa con el cerebro azul. Y este cerebro azul tiene que ver con la cognición superior, ¿cierto? Aunque esta relación es indirecta, ¿ya? La amígdala sí influye en qué cosas. Influye, primero que todo, en la construcción de la identidad emocional, ¿ya? También influye en la confianza personal que uno se tiene, en los valores, la amígdala sí o sí influye en los valores, en las creencias, pero también en el proyecto de vida, ¿ya? Cuando una persona eh, vive muchas experiencias emocionales que son intensas, y ya sea positivas o negativas, la amígdala claramente ayuda a consolidar estos patrones que terminan integrándose en la identidad de la persona. Por ejemplo, si repetidamente uno se siente seguro al hablar en público, la amígdala claramente registra esa señal positiva y la integra como un autoconcepto propio de la palabra. Por lo tanto, ella es buena para hablar en público, no hay peligro, ¿ya? Ella logra defenderse desde este punto de vista. Entonces, con todo esto, qué les quiero decir? Que la amígdala sí es el director emocional de orquesta, ¿ya? Lo que hace la amígdala es articular la supervivencia, articular la emoción, la cognición y el aprendizaje. La amígdala decide qué merece la atención, decide qué debo recordar, qué debo regular, pero también decide qué debo aprender. Pero sin la amígdala no habría miedo, pero tampoco habría curiosidad, no habría motivación, no habría memoria emocional y tampoco habría aprendizaje adaptativo, ¿ya? Lo que sí es cierto es que es la puerta de entrada de nuestras experiencias emocionales. Y con esto quiero dejarlos invitadas a que ustedes puedan revisar el contenido de la semana, puedan mirar el contenido que hemos visto el día de hoy. La verdad es que es bastante interesante. Las emociones son un mundo, yo les dije a ustedes que es un mundo increíble,
Eh, es un mundo que alucina, ¿ya? Nos hace alucinar, entender cómo somos, entender cómo actuamos, entender que la emoción no solamente tiene un recorrido, la emoción también ocurre de manera absolutamente dinámica y organizada en nuestro cerebro. Y entenderlo, pucha, que es vital, porque eso nos da la respuesta a varias cosas, ¿ya? Y sobre todo a estas cosas de ¿por qué tengo que ser así cuando hay una discusión? ¿Por qué tengo que alterarme? ¿Por qué tengo que tirar las cosas, cerrar las puertas de un sopetón? ¿Por qué? Y porque claramente lo que está actuando en usted es la amígdala. La amígdala que le mandó esta información a la corteza prefrontal y le dijo hay un peligro, hay una amenaza, y como yo no he trabajado la organización de mis ideas, las pausas, la corteza prefrontal no es capaz de mandarle el mensaje, esto no es peligro, no es una amenaza, es un desafío, respira, porque como no he trabajado estas herramientas, lo que hace la amígdala es que controla mi cuerpo, mi ser, y por lo tanto ahí es cuando ocurre esta desconexión ficticia con la corteza prefrontal y no es capaz de escuchar ni de entender lo que yo, cómo me tengo que regular. Por lo tanto, grito, golpeo las puertas, lloro, me descoloco. Y esa es la respuesta. Porque a nivel cerebral, efectivamente las emociones trabajan coordinadamente. ¿Y cómo tengo que hacer yo para poder insumar una mejor respuesta y reacción frente a lo que ocurre? Es tener herramientas emocionales, respirar, trabajar la organización de ideas, trabajar el priorizarme, trabajar la toma de decisiones, la planificación. Son cosas que debiésemos trabajar en todas las áreas de nuestra vida, incluso en la de los adultos. Y hoy en día, ¿dónde las vemos fuertemente trabajadas? En ciertas terapias con los niños y los adolescentes, pero también en ciertas terapias que tienen las personas mayores, ¿ya? Pero en nosotros, la generación adulta, es algo que muchas veces no trabajamos. Así que la invitación es a que puedan ver este video, lo entiendan, me hagan preguntas sobre él y quedo dispuesta también a sus comentarios y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo y que tengan una feliz noche.